Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición especial de Diálogo 21 correspondiente a este día viernes, en la que, como siempre, colocamos sobre la mesa temas importantes de país, temas que han ocurrido precisamente a lo largo de esta semana y que han acaparado la atención de los diferentes círculos de la sociedad, círculos políticos, círculos económicos, círculos sociales, y es nuestra responsabilidad como medio de comunicación a lo largo de estos años que tenemos de estarle ofertando, como siempre, los verdaderos o los mejores análisis con relación a estos temas. Esta mañana, como siempre, en esta edición especial, saludo cordialmente a nuestros invitados. Vladimir Melara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Vladimir. Gracias, Ernesto. Buenos días. Un gusto también acompañar este espacio. Muy característico toda la mañana verte con tu mate. El mate. Tu mate, ¿verdad? Gracias. Sí, qué buena costumbre. Muy saludable también. Ramón Villalta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, igualmente, Ernesto. Bienvenido. Gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Ha estado de fiesta, ¿verdad? En Santiago de María, ¿no? Sí, en Santiago de María. Todavía están, sí. Un saludo especial entonces para todos los habitantes que siempre están atentos a nuestra señal. Bessie Río, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un placer saludarles, un gusto acompañarles, un saludo para toda la gente que está pendiente del programa. Y bueno, tranquilidad en el tráfico, por favor, sobre todo por estas lluvias que han dejado lisas las calles. Sí, bueno, el día de ayer nos sorprendieron dos porrazos de agua, como decimos, ¿verdad? Uno temprano y después en la noche el otro, ¿verdad? Bueno, definitivamente. Gracias. Hola, Tene, ¿cómo estás? Hola, Ernesto, un placer estar acá un viernes más con toda la audiencia de Diálogo 21 del Grupo Megavisión, aquí con Vladimir, con Eli Ramón, con Bessie, y aprovechar brevemente el recordatorio para los semáforos que han cambiado, los nuevos, para que ahora nos van a tomar foto y a poner multa, que vuelvan a poner las señalizaciones, porque hay bastantes vivos que, como no está la prohibición, están haciendo todos los virajes que no están permitidos por ley y generan una gran anarquía vehicular, incrementado a lo que ya sufrimos, ¿verdad? Pero ahí el mensaje. Sí, en efecto, sí. Bueno, vamos a, desde luego, como siempre, a colocar sobre la antesala un preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas importantes que este día vamos a tener. Esta semana ya iniciaron las entrevistas a candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar acerca también de las elecciones en los Estados Unidos, las reformas que ha propuesto el gobierno, las autoridades de seguridad, con relación a el Código Penal y Procesal Penal, que han despertado muchas inquietudes. Estos y otros temas importantes para el abordaje este día. A continuación, el siguiente preámbulo. Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa iniciaron el jueves con las entrevistas a los candidatos que buscan convertirse en los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2024-2029. La jornada incluyó 6 entrevistas con 20 minutos de duración para cada aspirante. Una de las grandes preguntas que surgen es si este proceso es suficiente para elegir a los mejores perfiles y así tener un proceso transparente y justo. Se espera que antes del 31 de julio sean juramentados los nuevos funcionarios del ente colegiado. Otro de los temas que acaparó la atención esta semana es que la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa está revisando actualmente la propuesta de reforma al Código Procesal Penal presentada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. La propuesta incluye una modificación que podría extender la detención provisional hasta la mitad de la pena máxima del delito imputado. Expertos en derecho penal han expresado preocupación sobre estas reformas, afirmando que podrían vulnerar derechos humanos fundamentales como el de ser juzgado en un plazo razonable y la presunción de inocencia. Por otra parte, la campaña presidencial en los Estados Unidos ha estado en discusión luego que el presidente Joe Biden renunció a su candidatura y todo apunta a que será la vicepresidenta Kamala Harris la que se enfrente contra Donald Trump.
Este y más temas serán analizados por nuestros panelistas de todos los viernes: Tania Pastor, Bessie Ríos, Ramón Villalta y Vladimir Melara. Para Diálogo 21, Alexis Juárez. Gracias Alexis, precisamente por ese preámbulo. Sin duda alguna, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, como ya bien tú la apuntabas, inició este jueves las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la apreciación o qué opinan ustedes con relación a este proceso y a las primeras intervenciones que hemos logrado ver de parte de los diputados emplazando precisamente a los candidatos? Pues ojalá, en primer lugar, que cumplan con el tema de la ciudadanización del Tribunal Supremo Electoral. Los pocos avances que ya teníamos encaminados en ese tema parece que van de regreso hacia atrás. Se les olvida aquella sentencia de la Sala de lo Constitucional donde con bastante claridad les habla sobre el tema de la afiliación, no solo formal, sino la material, pues, es decir, haber trabajado con estos partidos, la gran posibilidad de que no exista independencia y se mantengan representando más bien a un partido y no a la sociedad. Eso es peligroso porque al final del día, a la hora que se tenga que revisar procesos dentro del colegiado, cuando hay intereses de por medio, no se apegan a derecho las resoluciones. Y preocupa sobremanera, sobre todo porque hay una realidad: usted, yo y todos y todas merecemos jueces independientes, magistrados que sepan cuál es el trabajo que van a realizar ahí y que no esté en ellos influyendo ningún tipo de interés, no solo empresarial o de otra índole, sino también partidario. Porque muy claro tenemos que aquí en este país hay gente que pone la disciplina partidaria por sobre la justicia, sobre el trabajo, bueno, hasta sobre los principios del feminismo. Se lo digo como feminista, aquí tenés una decepción enorme de gente que impone o se impone su criterio político partidario sobre los principios que te deben de regir, y eso es lo peligroso. Ok, vamos a ver, Tania, ¿qué opinas? Y yo creo que ese es el punto de partida, que a menos de una semana para que concluya el periodo de los actuales magistrados del tribunal, se inicia este proceso. Ha despertado ciertas inquietudes y sobre todo también el estilo de las preguntas. ¿Qué te ha parecido? Lo que sucede es que estamos viendo el procedimiento formal de la elección que establece el ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución, pero las elecciones, las personas que van a ser los magistrados, ya está decidido. Yo creo que vamos a poner ahí los puntos sobre las i, como dicen, ¿verdad? Si ya estaban, es decir, todo este silencio para que todas las ternas sean eminentemente partidistas, porque aquí no hay una que se salve. Todas las ternas tienen elementos que materialmente están o han estado vinculados al partido político que los está proponiendo. Aquí no se salva ninguno. Eso quiere decir que si ninguno se ha quejado es porque ya están de acuerdo, porque ya saben a quiénes van a nombrar y únicamente están haciendo el procedimiento. Es decir, lo que pasaba antes de que elegían afuera de la asamblea se está repitiendo en este momento y parece tan claro con las filtraciones que hubo ayer. Yo creo que vamos a hablar en algún momento de eso. Pero si tan calladas han estado las demás fracciones desde el 2021 al 2024, es que también ya estaban de acuerdo que todo el mundo iba a tener al familión, a las contrataciones Barbie, a todo el mundo, porque como iban a poner reserva no nos íbamos a enterar, entonces ya estaba todo acordado. Igual ahorita, esas postulaciones que han hecho, y me llama la atención que hay una postulante constante en el partido oficialista. Yo no sé si es que en realidad esta persona es sabelotodo o es de verdad demasiada capacidad, porque la traen de una institución donde la dejó agonizando, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, la llevan a la presidencia de la Corte de Cuentas de la República. Hoy ya sabemos por qué la Asamblea no se le ha sacado nada de información, porque la Corte no funciona, y ahora la quieren traer al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es demasiado buena esta persona, digo yo. Ojalá que las preguntas que le han hecho a los candidatos del FMLN el día de ayer, con esa intensidad y esa agudeza, le hagan las mismas preguntas a los candidatos del oficialismo, porque evidentemente es decir, hay una filiación material. Nosotros sabemos, como decía Bessie, que en las sentencias repetidas
de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a los nombramientos de los funcionarios de segundo grado del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, hay declaratorias de inconstitucionalidad sobre estos nombramientos por vicios de fondo y de forma, especialmente los de forma, que yo podría asegurar, y lo he sostenido en diversos en momentos en este panel en el pasado, que no se ha fundamentado el cumplimiento de los requisitos formales en las elecciones de los funcionarios anteriores. Entonces, nosotros lo que vemos, o por lo menos lo que a mí me parece evidente, es que ya hay un preacuerdo partidista para nombrar a ciertas personas, y por eso nadie se está quejando de que son materialmente vinculados. Y voy a cerrar mi inicio de intervención con esto. Yo interpuse una inconstitucionalidad sobre el nombramiento del ex fiscal general de la República, y quien ya sabemos que claramente había una vinculación tanto formal como material al partido Arena, que hasta aparecía ahí, ¿verdad?, aplaudiendo en el himno de Arena, y a la par iba a ser asesor de un candidato a presidente. Es decir, cuando hablamos de vinculación formal, para que nos entienda la ciudadanía, es que esté de militante en un partido político, que esté inscrito. Pero eso no es todo, como los candidatos ayer dijeron, yo no estoy afiliado a ningún partido. Te refieres al ex fiscal, ¿verdad? Sí. Raúl. Pero Raúl entonces, Merano. para cerrar ese tema, la Corte, ya se veía venir esto que está pasando ahora, porque la Corte Suprema de Justicia, lejos de hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de ese nombramiento, que es lo que correspondía, porque ya no era fiscal general, me contestó que como ya no era fiscal general y ya había un nuevo fiscal general, entonces ya no había necesidad de resolver, cuando todos sabemos que tenía que haberse emitido una sentencia declarativa de que era inconstitucional ese nombramiento y establecer las razones. Ahora entiendo que no se hizo, pues porque no se iba a hacer en lo sucesivo con los demás, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ramón, regresando al punto medular del proceso de entrevistas, ¿será que se podrá en una semana elegir a los mejores perfiles? Tú conoces muy bien el tema, ¿no? Sí. Eres especialista en este. No, bueno, es evidente que están cumpliendo nada más una forma. Uno se pregunta si en la escuela un niño de tercer, cuarto grado para hacer un examen se tarda 1 hora. Un estudiante universitario para un examen de una materia de 1 hora, 2 horas. Y bueno, y aquí una entrevista para ser magistrado 20 minutos, uno dice, bueno, esto no parece ser serio. Se cuestionó en el pasado que las entrevistas eran de 30 minutos y que 30 minutos era evidente que no es posible profundizar sobre los conocimientos, las experiencias, las capacidades, la idoneidad que una persona puede tener para el desempeño de un cargo, en este caso de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora, en lugar de aumentar el tiempo de la entrevista, ha sido disminuida a 20 minutos. Creo que este es un tema que evidencia que lo que se está haciendo nada más es hacer una especie de pantomima para garantizar cumplir una formalidad, justificar de esta manera, como bien lo ha dicho Tania, de algo que probablemente ya exista un acuerdo. Si uno se va a nombres de las personas que por ahora han sido propuestas por los partidos, y teniendo de referencia el artículo 172 de la Constitución, que los magistrados y jueces en la labor, en la función jurisdiccional, deben de garantizar la independencia, y si se eligen a varios de estas personas que han sido propuestas, el vínculo material de o con partidos políticos ha sido y es evidente. O sea, y no estamos cuestionando a las personas, yo no tengo nada, yo conozco a varios de ellos, tanto del partido Arena como del partido FMLN, gente muy conocida de muchos años, y yo diría algunos de ellos incluso con mucha experiencia en la labor, en las cuestiones electorales, pero el vínculo material partidario es claro, es evidente, existe, y no sé si ese criterio va a pesar o no al momento de la elección, o si como si hay un acuerdo, pues esto pues no va a tener ningún peso al momento de elegir. Pero bueno, digamos, es evidente. ¿Tú crees que podría haber un preacuerdo en vista de lo que materialmente existe una posible vinculación de ellos en estas 3 ternas, como decía? A ver, uno ve la lista de la Corte Suprema de Justicia, y es posible que entre el día viernes, que fue el último día que presentaron las 24 candidaturas, a 2 días, lunes, martes, y presentan,
no es posible hacer un análisis a profundidad para poder sacar una lista. Vamos a ver tu intervención. Solo que se me quedó en el aire, que yo dije la vinculación formal y la material. La material es la identificación que como persona yo puedo tener con un proyecto político partidista. Entonces, si yo me identifico con un proyecto, lo defiendo y estoy aplaudiéndolo, yo estoy vinculada de forma material y eso me convierte en una persona inelegible para ese cargo previo al nombramiento. Si ya nombrado tengo ese vicio, entonces yo voy a tener incompatibilidad con ese cargo porque va a haber una violación a la independencia y el riesgo es decir, no puede haber una prevalencia de mi interés de postularme a un cargo público que pese más que el interés de lo que va a gestionar, que va a ejercer jurisdicción un magistrado Tribunal Supremo Electoral, de intereses políticos, de intereses del ejercicio, de derechos políticos de los ciudadanos, que es la mayoría. El bien común prevalece sobre el bien personal. Vamos a ver, ¿cuál es tu apreciación con estos elementos que cada uno ha logrado colocar sobre la mesa? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de esto? Cuéntame. Los vamos a separar. ¿Sí? Pero cada quien tiene su punto de vista. Y abrimos el debate, ¿no? Porque Mira, creo que es importante. Yo he estado escuchándolo sobre el tema de esta vinculación formal, ¿verdad? Y material que hay sobre al menos estos candidatos que se han conocido, que creo que es la lista que aparentemente ha presentado el FMLN. Mira, yo creo que debe de ser una aspiración, yo creo que hay que decirle a la gente antes, y bueno, todos lo sabemos pues, pero el Tribunal Supremo Electoral es una de las, digámoslo así, una de las conquistas, una de las grandes conquistas que tuvo la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y yo creo que a partir de 1992, que nace formalmente este nuevo tribunal, esta nueva institución que va a estar encargada de no solamente realizar elecciones, sino que vigilarlas, controlarlas, administrarlas, en los ámbitos jurídicos y los demás. Yo creo que es importante reconocer que hoy por hoy, según la coyuntura que tenemos de la democracia, esta elección, así como lo dicen creo que es no sé si las abogadas me corrigen, 208, el 208 de la Constitución habla justamente, digamos que es la base, ¿no? Para el tema de las propuestas. Propuestas externas con los requisitos o perfiles. Sí, que digamos que deben de llevar, ¿no? Que en términos generales, ¿no? Así es, sí. Entonces, yo creo que es importante reconocer que debe de ser una aspiración el tema de que estos candidatos logren tener una independencia, y como lo dijo Bessi, son jueces, y los jueces por supuesto tienen un alma, ¿verdad? Pero esa no debe de privar sobre las decisiones, porque el derecho, yo creo que la decisión, la conciencia sobre el derecho a la hora de aplicarlo es la que debe de privar. Sin embargo, hay que reconocer también que esta coyuntura es complicada. Yo ahí no es que no esté de acuerdo, sino que yo veo difícil. Y también estoy a la expectativa, tampoco estoy tan seguro de que si ya hay un preacuerdo en el que a lo mejor, de hecho, espero que haya un preacuerdo, pero de una manera casi que unilateral en esta elección. Veo, según esta coyuntura, veo muy difícil que haya un acuerdo entre más de uno de los partidos que existen en esta palestra. Sí, lo veo difícil. Pero me gusta la idea de un acuerdo unilateral. Sí, ellos son. Abrimos el debate. Sí, porque es más, digamos que los rumores, incluso las intervenciones que han tenido algunos diputados e incluso algunos voceros que andan en algunos programas, hablan sobre de que no hay derecho, ¿no? Que hay que apartar el 208 y estos partidos políticos no tienen derecho, al menos estos que no sacaron diputados o que tienen pocos diputados, no tienen derecho a esta representación. Y ahí te llama la atención que el que salió diciendo que no necesita diputado el FMLN es alguien que tiene 7 periodos en la Asamblea Legislativa, y uno dice, hombre, en 21 años no te aprendiste el 208. No, y además de eso, y también anda por ahí otro diputado, bueno, yo no sé si es el mismo, pero es el que a pesar de su minoría, de su peso político minoritario, ha estado presente en la Junta Directiva. Y tienen partido Entonces, el periodo. es complicado utilizar, digamos, ese mismo rasero para este tema. Yo creo que el 208... utilizar ese tipo de vara para medir al otro. Es que si lo quieres hacer, si quieren que solo por los que están representados en la Asamblea,
modifiquen la Constitución. Es Pues, correcto. Eso te iba a preguntar, si hay necesidad de entonces modificar todo este mecanismo. Sí. Pero Hoy por hoy se establece... dejen de estar inventando que no van a cumplir el 208. correcto. Son los 3 primeros lugares de la O sea, presidencial. debe Si haber el partido- cambios en la forma en la que se designan los funcionarios de Es segundo que grado. deben de haber cambios, pero no Sí, cualquier deben de haber, cambio. Ok. Y no a la carrera y bajo el pretexto, porque yo la vez anterior decía en otro panel que qué daño le van a hacer si son 3 magistrados, es decir, no podría haber daño, y decía alguien ahí que fue diputado. Que nos tiene que ¿cómo contar? no va a haber daño nos tiene que contar qué hizo con el se votan presupuesto? con 4 casi todas las decisiones del Tribunal Supremo Electoral? Pero mire, eso está regulado en el Código Electoral, en la ley de partidos, ni siquiera está en la Constitución. Es decir, si quieren Así que la es. mayoría sea de 3 a 2, Es una ley secundaria que incluso está más a la mano de cualquier No hay reforma. que engañar a la gente diciéndoles mentiras. Así claro. está en la Constitución y hay que respetarlo. Y, hay que, Y si no, mira, pues hay que cambiarlo. yo pero creo, un cambio integral de yo creo que hay que Constitución. diferenciar, y la gente debe de tener, yo espero que la gente tenga, digamos, ese ánimo de poder discernir este tipo de declaraciones, porque una cosa es lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, yo quisiera, si yo les contara lo que yo quisiera aquí, se van de boca, ¿verdad? Pero... Pero no sé, pero una cosa es, y hay que entenderlo, no, pero esto hay que dejarlo, por eso es que la Constitución, así como lo dijo Chafik Handal en uno de los aniversarios de la Constitución, se ha agarrado, es un sepulcro blanqueado, es decir, es un muerto y solo se revive cuando les interesa. Entonces, yo creo que la gente debe tener la conciencia que la Constitución es ese pacto, es decir, no lo podemos saltar para poder convivir en esta sociedad. Y con ese tipo de declaraciones, lo que hacen es llevar al trasto todas estas conquistas que hablé al inicio, que son fruto de la firma de los acuerdos de paz. Vamos a ver, Ramón, antes quiero darle lectura a este comentario que me parece que es interesante, tal vez tú nos puedes ayudar igual el resto. Buenos días, señores, les doy mi breve opinión. No gasten tiempo en analizar, me imagino todo esto es puro show. Ya están tiradas las cartas. Vamos a ver, Ramón. Yo me quería referir, este no es un debate nuevo. Luego ves. Ojo, no es un debate nuevo. La discusión sobre la integración de los organismos electorales en la Constitución de los 50 había quedado establecida para lograr el carácter de independencia, que una lo presentaba la Presidencia de la República, uno la Asamblea Legislativa y uno la Corte Suprema. Pero resulta que en esa época, como el PCN ganaba todo, pues no era necesario la declaración de independencia partidaria, porque, hombre, pues ya sabía que el PCN tenía asegurado. Pero el principio de la Constitución era garantizar la independencia. En la del 83 el debate volvió a surgir si debería de ser un organismo no vinculado partidariamente o vinculado partidariamente. El debate orientaba en principio a que fuera independiente. Finalmente, la Constitución lo reguló con carácter partidario, el Consejo Central de Elecciones. Y era propuesta de partidos políticos y tenía un carácter partidario, por Constitución. Entonces no había ningún problema porque así estaba establecido. El debate de fondo en el proceso de los acuerdos de paz era nuevamente el mismo. Si debía de haber un organismo en el que no prevalecieran los intereses partidarios o en el que se buscara un organismo que sí tuviera una vinculación partidaria. La discusión y el acuerdo tomado, creo que fue en México, orientó a que debía de ser totalmente un organismo independiente de los partidos políticos. Lo que pasa es que cuando se hizo la reforma a la Constitución, hicieron la mezcla y quedó ese gallo gallina entre partidario e independencia a partir de los magistrados que proponían. ¿De qué país estás hablando? Decía, y en ese sentido, digo porque este es un debate viejo. Es que fíjate de que el gran problema es, y sigue siendo, porque desde sociedad civil se propuso, yo trabajé en los paneles que ustedes tenían, que convocaban, el tema de ir construyendo el perfil. Es que aquí el problema sigue siendo que queda el que tiene los votos, el que tiene el padrino, el que tiene el acuerdo, el que ya le dijo, mire, no se preocupe, usted me pone ahí y yo le resuelvo. Si nosotros como país tuviésemos los perfiles idóneos para cargo y el procedimiento establecido de cómo lo vas a elegir, cómo vas a evaluar con el baremo, cómo va a ser la entrevista,
¿Cómo vas? Si es un juez el que vas a poner, es un juez que te va a impartir el tema de la justicia electoral. Y es importante que no se nos olvide que los jueces deben de ser independientes por una simple y sencilla razón, porque usted y yo merecemos justicia emitida de un juez independiente. ¿Qué tipo de justicia le va a dar a usted un juez que tiene chisme para un lado, tiene chisme para el otro? Necesitamos tener gente independiente, porque a la hora que usted necesite un juez, no vaya a ser que tenga uno que tiene una llanta pacha por ahí y no le va a emitir. Y entonces, se va a dar cuenta de la importancia de la independencia. Y el tema más importante que uno no ve en la entrevista es cómo están pensando estos candidatos sobre la profesionalización del Tribunal Supremo Electoral. Es una buena pregunta. Buenos días, saludos al panel. Vamos a ver, Tania. Saludos al panel. Solo imaginen en manos de quién quedará la justicia electoral. Yo cuando vi la terna del partido oficialista me asusté, porque yo dije, alguien que no ha funcionado ¿Y la de Arena y en el IAIP, en todos, porque todos son partidarios, pero es que lo que sucede es que Nuevas Ideas lleva una candidata que ya estuvo en una institución y la hizo fracasar, está en otra institución, está fracasando en esta otra institución y ahora nos la quieren poner de juez electoral. ¿Será que no tienen cuadros? No hay realmente personas capacitadas, o esta persona es tan maravillosa que la tienen que andar de institución en institución. Me cuesta creer que no hayan más perfiles de mejores personas o de personas realmente aptas para los cargos de acuerdo a los baremos. O vaya, quedémonos con los requisitos de la Constitución, personas morales, notoriamente instruidas de forma notoria, con competencia notoria. Es que la calificación es que se no note, es solamente alguien moral, tiene que haber una cualificación personal, profesional y técnica para estos tipos de candidatos, especialmente si vamos a hablar de un juez, porque nos va a impartir justicia. No cualquier persona es apta para impartir justicia. Por eso es que el vicepresidente Ulloa, en la propuesta de reforma de la Constitución, separa las dos funciones, administrativa del Tribunal Supremo Electoral y jurisdiccional, para que los jueces sean personas competentes para impartir justicia. Es que mira, lo de la moralidad y la instrucción notoria, al final del día viene siendo lo que ya se había dicho de siempre, es que se le note que es una persona moral, es que se le note que es una persona inteligente, no que llegue por el padrino, porque si hay un buen padrino, te dan un hueso, te dan el otro. Salgamos un poquito, me parece interesante los puntos que agrega, pero vamos a elevar un poquito más allá, digamos, esa mirada de hacer el análisis y hacer una propuesta o ver a dónde vamos. Tengo una pregunta bien interesante, me gustaría que tú me le dieras la lectura, digamos, la respuesta y el resto también. Vladimir dice, saludos, panelistas, ¿no creen que sería interesante saber a cambio de qué se dio el partido oficial al aceptar esas ternas? A mí me preocupa más que se dijo la disposición. Mira, yo creo que este comentario pone sobre la mesa un tema importante. Yo siento que el partido oficialista lo que está haciendo ahorita es querer parecer bueno, en el sentido de realizar estas entrevistas, aceptar las ternas de los partidos políticos que incluso no están representados en la Asamblea Legislativa, como el FMLN, que bueno, directamente es Arena y el FMLN. Entonces yo creo que ellos quieren parecer buenos. Por eso es que yo decía después al de inicio, las filtraciones de ayer, la moneda de cambio dentro de los maletines negros ahora es el silencio. Yo quiero repetir lo que dije al inicio. Me parece complicado de que haya un acuerdo entre estos tres partidos políticos y que por eso las hayan presentado, las hayan aceptado, e incluso se vaya a atrever el partido oficialista. Y lo digo en serio porque los antecedentes los delatan. Es decir, yo no creo que ellos estén aceptando estas ternas en la práctica, es decir, a la hora de elegir. Como repito, creo que quieren parecer buenos, es decir, están cumpliendo el 208 en el sentido de recibir las ternas, las entrevistas, pero a la hora de elegir, sin duda, esa es una expectativa que tengo también, pero tengo mis digamos, razonadas mis dudas. Yo creo que al final van a terminar poniendo lo que ellos dicen. Haciendo una elección acorde a ese razonamiento que han estado. Vamos a ver, ahí hay una pregunta que la quiero dejar planteada y va en ese sentido, como tú lo estás planteando. Porque no es de gratis, es decir, estos rumores no es de gratis de que van a ir a respetar el 208, no es de gratis que haya estado en estos rumores en la palestra pública. Entonces, vamos a ver. Es como ir allanando, ¿no?, el camino. Vamos a ver, fíjate que eso va concatenada con esta pregunta que formula un televidente y dice, Ernesto, buenos días, les pregunto a tus invitados qué pasa
si la Asamblea no acepta esas ternas? El 208. ¿Se habilita para que ella los nombre? El Sí, 208. incluso el 208, que hasta ahí, no sé, ¿verdad? Yo creo que las abogadas son más sutiles para eso, pero el 208 al final creo que dice, y si por alguna razón no las presenta, correcto, Si no no las las presenta, pero ahí lo que como te van a decir es que no son idóneos, es que no son idóneos, entonces se da por no presentada la terna. Simplemente aplica el criterio de independencia partidaria. Si no cumplen con ese requisito, anula las ternas. No cumpliría ninguno. Si tenían un su acuerdo, creo que se fueron en Achicuahuita los dos partidos. Si de verdad. La moneda de cambio dentro de los maletines negros en la actualidad es el silencio. Yo me callo, vos te callás, el pueblo no se entera. Ok, vamos a ver, debe existir una reforma para separar entonces toda esta situación, así como también las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a dejar planteado esto para cuando regresemos. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el momento como siempre oportuno para decirle que es buena hora para una taza de café y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Son las 7:02. Continuamos con nuestro análisis. Teníamos otra pregunta por ahí también que recogemos de los insumos que usted nos hace a través de nuestro número de WhatsApp. Escríbanos. Ahí está precisamente en la parte inferior de su pantalla para que usted nos haga llegar sus comentarios. La pregunta que tenemos la vamos a Es que mira, plantear. aquí corren dos cosas, dos situaciones que son preocupantes. Que de verdad existe el acuerdo y que han decidido que pasarse por el arco del triunfo el tema de la ciudadanización del tribunal y poner sus huesos colorados y yo lo pongo y vos también y nos agarramos de la mano a los tres y aquí soportamos lo que diga la sociedad civil, o les dieron paja a los del oficialismo. Son dos escenarios. Y se fueron Chuco Arena y al frente llevando sus huesos colorados, porque eso va a servir para argumentar de que no cumplen los requisitos de la terna. Tampoco la cumpliría la de Nuevas Ideas. Se declara que no se presentaron las ternas y se cumple la segunda parte del 208 y mágicamente, alineados los astros, los diputados dirán: con dispensa de trámite, pasemos a los siguientes candidatos, necesitamos ya tener magistrados, no puede quedar acéfala la institución, vamos a cumplir. Y por eso tan corto el tiempo. Porque, miren, si solo con la terna que tenía que presentar la Corte Suprema de Justicia, 50 días antes hizo en el proceso anterior, 15 días para reunir papeles, y hoy lo han hecho 15 días antes y 2 días antes para... 3 días para presentar. Veamos, buenos días a tus panelistas. Dice la pregunta, buenos días. A tus panelistas quisiera saber qué opinan de la Corte. En una semana abrirán las inscripciones. Habrán las... es lo que estoy diciendo yo. Es lo mismo. Es lo que estoy diciendo. Y dan 2 días para presentar requisitos. Ya están elegidos. Ya sabía que se quieren. Recuerda a mí, ese planteamiento, perdón Tania, ese planteamiento me recuerda a mí en esa famosa plataforma que había antes, que era Comprasal. Te publicaban un proyecto y te decían: hoy es lunes, tiene hasta el miércoles para presentar la propuesta en unas licitaciones. Yo creo que el comentario es muy acertado. Creo que ¿la pregunta? Sí, la pregunta. Yo creo que es acertada en el sentido de que, sin duda, hemos estado viendo cómo hay arreglos, cómo hay ya situaciones prefabricadas y lamentablemente situaciones importantísimas para el país, como son los nuevos magistrados de la Corte, los del Tribunal y así los que vienen también de la... Bueno, y que de la Corte esta sería la tercera elección que hace Nuevas Ideas. Los 15 magistrados responderían a sus intereses. Y fíjate que eso, el sinsabor que nos deja es justamente lo que hemos estado planteando en este panel ya hace un par de viernes, que creo que ahora se están, ya no se ruborizan un poco. Es decir, hoy la falta, incluso la réplica de lo que se hacía años atrás es más latente, es más incluso, perdón la palabra, pero es hasta más vulgar de lo que se hacía antes, y eso nos está llevando a un detrimento de esta relación democrática que debe haber entre la elección de estos funcionarios. Ok, regresando al tema del tribunal, dice un televidente que nos escribe, recuerda, ahí está nuestro número de WhatsApp. Dice: buenos días, Ernesto, si ya aceptaron las ternas las 3 fuerzas políticas, ya estuvo. Y es que solo son 2 opciones: o ya están de acuerdo y por eso es que todos llevan partidistas sus candidatos, Sí. o por eso es que lo empezaron tan
sin tiempo, porque entonces cuando ya no haya tiempo van a decir, bueno, como ya se acabó y es el 31, vamos a poner a los que nosotros decimos. Sí, o también, o quitan las 3 y aquí, porque no llenan los requisitos. Ponen ellos a quienes ellos quieran, que también van a ser partidarios al Bueno, final. no sé si ellos, porque yo sé que ellos no votan si no les viene la orden, ¿verdad? Sí, sobre todo, y sobre todo conociendo hoy lo que se ha destapado, bueno, el día de ayer, cuando tú ves ese listado de, no sé si de asesores, vergonzante. y uno dice, no sé a qué echarle la culpa, si a los asesores o a ellos, porque entonces ahí tú te das cuenta de la naturaleza de la Asamblea Legislativa que tenemos, es decir, con una carencia del tecnicismo que debe de privar en este tipo de órganos. Con esas técnicas que tienen OnlyFans, te voy a decir, no sé qué es lo que les hace. Sí, no, lo que pasa es que lo que se cuestiona, y por eso yo decía, no es un problema de las personas, porque no es un tema personal, con ninguna de las propuestas que van en la lista. Claro en eso. Eso debe de quedar muy claro. Pero el cuestionamiento de fondo es que al mecanismo se dijo que se iba a hacer diferente, que ya no se iba a hacer más de lo mismo. Pero resulta, y por eso yo decía, si antes cuestionamos que las entrevistas eran de 30 minutos y ahora las hacen de 20. Pero es que ahí, le ponen reserva a digamos los que tengo una expedientes. pequeña diferencia de percepción sobre eso. Con Ramón. Con Ramón, yo creo que, perdonen, pero el primer acto de corrupción es postularse a algo que sé que no estoy calificado. Entonces yo creo que también ahí inicia sí, pero no es un tema personal. No, pero yo digo que sí. Porque digo, ¿cómo este profesional viene aquí a inscribirse sabiendo, primero, que no cumple requisitos? Sabiendo que no sabe. Sabiendo que no sabe. Primero, o que está inhabilitado. Puede ser también que esté inhabilitado. Porque hay personas que sí tienen mucho conocimiento. Y peor aún si ha sido parte de una negociación previa en la que ha estado sentado y dice, mira, te vamos a... Es decir, yo sí creo que incluso aquí es personal. Es decir, creo que es el punto de partida. Pero bueno, voy a cerrando este tema. No se refiere a que no es personal, porque igual pueden llegar otros 20 y otros 20 y todos los que quieran. Claro, mientras el mecanismo, claro. Entonces, es que no es personal, se trata del mecanismo del mecanismo de elección. Pero bueno, seguir haciendo esto no va a cambiar, y ese es, como dice Ramón, como hemos dicho, todo esta es una discusión que cada vez que hay elección se da. Se trae. Entonces, vamos a ver. Sí, no se cambia el procedimiento, no se genera el protocolo Siempre para poder evaluar y no se tiene definido el perfil que querés para esos cargos. Este pleito se va a tener eternamente vamos a ver. se va a cerrar ese tema. Se va a imponer el que tenga los números. Por cuestión de tiempo vamos a cerrarlo y lo voy a dejar bien en claro que no se trata de personalizar ni en su momento atacar directamente a quienes en su para mejorar, están en esos listados. Yo siempre he estado en contra de este mecanismo de selección, pero pueden haber dos formas de mejorarlo. Una es poniéndole candado al cargo ya una vez allí para que no lo quiten si empieza a ejercer su función de acuerdo a la Constitución y no al partido que lo postuló, uno, y dos, si el único mecanismo o llave para quitarle llave a ese cerrojo o a ese candado es a través de una revocatoria de mandato. Y mira, estamos claros. Lo cierro, ya cerré este tema porque... No, pero solo quiero dejar esta idea. La población tiene que ver que antes, cuando había una representación más diversa, digamos, en la Asamblea Legislativa, ya habían estos problemas. Hay que reconocer que hoy, que la representación es casi absoluta de un partido político, estos problemas cómo se acentúan a la hora de la elección. Vamos a ver, señores, esta semana también se dio inicio a las primeras opiniones en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa sobre las propuestas que se han presentado con relación a las reformas al Código Penal y al procesal penal. Se trata de una serie de reformas, son 3, por cierto, dos del Código Penal, ¿verdad? Y una del procesal penal, si no me equivoco, ¿no? Pero que de alguna manera han despertado muchas inquietudes de algunos miembros de la comunidad jurídica al sostener que se estarían violentando principios constitucionales, que estaría llegando a nuestro país la Santa Inquisición Judicial, ampliación de periodos de detención provisional, en fin, tantas cosas que no sé. Me gustaría que no son proporcionales las reformas. Miren,
Fuera y aparte de que personalmente considero que en estas reformas no pasan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos ni en el proceso penal, no pasan, o sea, aplazadísimos en los criterios internacionales sobre este tema. Pero mire, yo sí quiero ciudadanos que nos miren, échense el rollo de qué reformas están haciendo. No están tocando la ley de probidad, que es la ley que los rige a ellos. Esa ley sigue en colones y sin consecuencias por no presentar su pliego de posiciones de tema de patrimonial a entrada y salida de periodo. No están tocando la ley de ética para estas contrataciones que tienen de parentelas y familiones que meten. No te están tocando la Corte de Cuentas para que no vuelva a pasar que un diputado pueda votar para que le den los fondos de las colas presupuestarias a la ONG de su esposa, se encuentra culpable, devuelve la plata y se vuelve a postular y desgraciadamente el muy sinvergüenza queda. Pero miren, no están tocando nada que tenga que ver con el funcionario que toca fondos públicos. Aquí el que se va a ir 20, 10, 8 y se va a meter 4 años en investigación es al que se roba las gallinas. Es al que agarran robándose un celular, al que agarran vendiendo unos garrobos para sobrevivir. Los 4 años del proceso de investigación. Me están diciendo que la mitad de la máximo, y el máximo lo quieren hacer de 20, van a pasar 10 presos. Por eso es que sí, y quiero enfocar eso porque es importante. Se está tocando todo el sistema para tener bien fregado al pobre. Pero todo lo que tiene que ver con sanciones a los políticos no han tocado nada. Ese atajo de sinvergüenzas lo que están haciendo es mantenerse la protección de ellos. Ahí está, la iniciativa de ley a la reforma del Código Penal y Código Procesal Penal. Pena por robo se incrementa de 10 a 20 años. Pena por robo agravado se incrementará de 20 a 30 años. Pena por el delito de hurto se incrementará de 6 a 8 años. ¿Por qué no modifican la ley de probidad y el que no entregue su informe de bienes a la entrada o a la salida de su periodo le ponen... La demanda de hace varios años para declarar delito de lesa humanidad, todos los delitos de corrupción, eso no lo han tocado. Nunca lo han abordado en serio. No es menor incluso que puedan tocar también la ley de acceso a la información pública. ¿Por qué no ahí hacen reformas en donde castiguen esa negación que tienen por presentar y abrir las cuentas? De manera arbitraria deciden que cada 7 años, reserva de 7 años. Y yo quiero decir, Ernesto, o sea, aquí quieren combatir esos delitos, pero bueno, la comunidad jurídica me imagino que está de locura por estas posibles reformas. Protestando, están en las calles. Pero yo me pongo a pensar a dónde han iniciado para combatir estos delitos. Han iniciado en el último paso y no han iniciado en la prevención, en la investigación y en los otros sistemas que están previos a endurecer las penas. Además que, como dice Bessie, esto rompe cualquier tratado, no pasa pues la regla. No pasa. Pero en su momento la versión de quienes promueven la iniciativa es lo que estamos previniendo a aquellos que en su momento quieren cometer el delito. Quiero equilibrar esto para pero es que promovamos la prevención de la corrupción porque, como bien dice Tania, los corruptos son los papás de todo este montón de ladrones. El énfasis tuyo es que, está bien, vayámonos por acá, pero ¿y los corruptos, los públicos? ¿Sí? ¿Dónde están? Vale, te voy a decir... Voy a hacer una pausa y regreso contigo. 7:16. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Iba a darte la palabra, Tania, con relación al punto, antes de irnos al corte. Sí, bueno, las reformas, fíjate de que hay algo positivo, una sola cosa. ¿No crees que previene el delito? No creo que previene el delito, ya te voy a decir por qué. Primero, creo que hay algo positivo que por fin se incluye a los corruptos ahí como un agravante dentro de estos delitos comunes de estafa, es decir, eso hacía falta porque había una inequidad en el trato a los privados con relación a los funcionarios públicos, que las penas siempre han sido menores. Sin embargo, no se rompe el desequilibrio en la dosimetría penal, es decir,
esas penas que se han impuesto, es decir, sale más barato robar que matar. Sí, como que tiene una distorsión demasiado grande que me parece extraño que no haya sido visualizada, que es muy evidente, y así vamos a encontrar muchos más delitos que resultan más grave, algo relativo a la vida o algo relativo a la comunidad, a la colectividad, que lo de un privado. Es decir, no puede ser así. Hay un desequilibrio evidente y tremendo por populismo. Así que las penas cada vez más altas siempre se han considerado como populismo punitivo. Y esto es porque, este es el discurso que le gusta a la gente. 20 años preso el que robe. No queremos ladrones en la calle, pero ahí los dejan en la Asamblea, ahí los dejan en el Tribunal Supremo Electoral, ahí los dejan... No, pero sí los meten presos. Entonces, no. Pero al contador. Sí, le cayó 16 años y al que verdaderamente hizo el acto de corrupción... libre, impune. Entonces, lo que pasa al final del día es que si acaso eso es positivo, todo lo negativo lo terminan barrando, porque me parece al final del día como una carta abierta en donde se está declarando la ineptitud del Ministerio Público Fiscal en El Salvador para la persecución de la acción penal en el ejercicio de sus funciones por mandato constitucional. Lo que quiero decir en palabras simples es, siempre hemos sabido que hay muchos jueces que le hacen la plana a la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía ha tenido siempre deficiencias investigativas, deficiencias fundamentativas, que es por diversos factores: falta de presupuesto, falta de capacitación y todo lo que queramos, falta de voluntad política muchas de las veces. Pero lo cierto es que esto ahora se agudiza, porque cuando nosotros le hacemos tan fácil la plana a la Fiscalía con todas las reformas que están metiendo allí, entonces los fiscales ya no van a trabajar. Los abogados defensores, mejor entreguemos el carnet, rompamos el título y vámonos, porque ya los jueces, ni siquiera necesitamos contratar jueces que renuncien, porque ya el caso está ganado para la Fiscalía, así que la Fiscalía no tiene que hacer nada. No es posible que en los procedimientos abreviados la confesión de uno surte efecto contra todos los demás y la corroboración de los hechos. ¿Cómo voy a ponerle yo un incremento a la detención Vladimir pidió la palabra. Vamos a ver, Vladi. Solo quiero terminar. La detención provisional no puede ser tan alta porque viola el principio de proporcionalidad. Claro. Es decir, es increíblemente real cuando yo digo una carta abierta de declaratoria de ineptitud. Veamos. Y yo no sé si también incluyeron en estas reformas, porque deberían de incluirlas, entonces reformen el 12 de la Constitución. Porque el principio de inocencia... el principio de culpabilidad ahora. No, pues sí, porque no tendría sentido ese artículo. Es decir, es cierto que hemos tenido un hipergarantismo en El Salvador desde la implementación del Código del 98, pero no podemos transitar de este extremo de hipergarantismo al extremo en donde solo visualicemos a la víctima. Tiene que haber un equilibrio y eso es básico, señores. Sí, pero imagínate, lo planteaba también un abogado en otro espacio. Imagínate que a una persona se le imputa un delito de estos que son comunes, ¿verdad? Y va a pasar, porque la Fiscalía no ha podido comprobarlo, y va a pasar 5, 6, hasta 8 años, porque hay una reforma que incluso que si el juez decide, otorga 2 años más a la Fiscalía para que pueda seguir investigando. Entonces, es un absurdo. ¿Y dónde está la tecnificación que tanto cacarearon y ese edificio que hicieron? No, para seguir investigando. Es decir, si a la hora de las horas solo basta con acusar y pongas lo que pongas en duda el procedimiento, todo, siempre servir presa a la gente. Yo me uno con lo que dice Tania, ya suspendan la clase de Derecho, rompan los títulos y dejen... Incremento de plazos para la detención provisional. Espérame. Vamos a ver, delitos menores, 1 año prorrogable a 1 más. Delitos graves, 2 años prorrogables a 24 meses. Esta es parte de la propuesta. A ver, Ramón. Son 4 años, mira, 2 años más 2. 4, pero luego dice... La mitad de la pena máxima. Sí, la mitad de la pena máxima. ¿Cómo es posible que una persona va a estar detenida provisionalmente 10 años? 4 a 10 años. Eso no es provisional. Se rompe totalmente el principio de pronta justicia. Y si te corroboras y comprobas, porque esto no es nuevo en este país, que la Fiscalía te monta tamales, tenés presos fiscales generales y otros en procesos de investigación por haber montado casos. ¿Qué garantías tenés de que no te vayan a montar un caso y te echas 10 años preso? Hay una extraña declaratoria de emergencia que todavía está vigente, a través de la cual
nosotros los abogados no podemos entrar a ver a nuestros clientes para que podamos convenir su defensa, ni tampoco los familiares pueden verlo. Entonces, ¿cómo pensás que puedes resocializar a alguien así? La Constitución dice que la pena tiene una doble finalidad, la preventiva, que es de la que se habla y está escrito en todos los libros de derecho, todos lo conocemos. Que las penas sean más altas no previene al delincuente de delinquir. Siempre va a delinquir porque el delincuente cree que no lo van a agarrar. Y la segunda función de la pena, según nuestra Constitución, es la resocialización. Es decir, no solo es la prevención general, sino que también la sanción y resocialización de la persona que ha cometido un delito. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr si no le permitís que sea defendido dignamente, que no sea visitado por su familia, que no tenga programas y que encima, siendo inocente, según todo el universo de leyes jurídicas, tanto nacionales como internacionales, hablan de la presunción de inocencia, pero con estas reformas lo que quieren hacer es una presunción de culpabilidad que además incluye elementos probatorios que no tengan que hacer. Entonces la reforma vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Ese es el criterio. Eso por una parte, pero hay algo que importante aclarar antes que vayan a salir con sus memes y con sus youtubers. Aquí nadie está hablando de proteger pandilleros. No vayan a salir con esa estupidez, que lo que estamos es explicando que eso le puede pasar a usted y a mí con un fiscal que le quiera armar un caso. Ahí están el montón de policías y soldados detenidos por andar extorsionando. A ver, entonces el principio de inocencia se vulnera en esto, según el criterio de ustedes. Sí. Mira, yo creo que nos equivocamos. Por supuesto, nos equivocamos si creemos que la discusión de esta debe ser jurídica. Debe ser jurídica por el tema del formalismo, ¿no? Que la reforma y la aprobación. Pero mira, el fondo de esto es político y es bien político y es claro. Pero igual a nosotros como medios el problema es así es. La misión nuestra es analizar estos temas desde la perspectiva de ustedes. Al final, me refiero cada quien es responsable de la opinión que emite. Me refiero a querer ver el fondo de esta reforma. Por supuesto. Por supuesto que es justamente una reforma política, no es una cosa jurídica o para perfeccionar la fiscalía o para perseguir el delito. Es absurdo, así no vas a perseguir el delito. Pero también estás protegiendo empresas. Cuando tú regulas el hurto de fluidos de energía, ¿quiénes son los que roban? Imagínate, van a acusar... protegiendo intereses de empresas. Pero imagínate cuánta gente, yo sé que deben de tener la responsabilidad, pero cuánta gente no compra o adquiere un equipo tecnológico y que según ellos pues el origen es lícito, pero esta persona va a poder pasar 10 años presa mientras se le investiga su delito. Entonces, el fondo de esto es político. ¿Qué es lo que andan persiguiendo? ¿A quiénes van a perseguir? ¿Con quiénes van a utilizar esta herramienta para poderlos tener controlados adentro de una cárcel? A ver, la Asamblea Legislativa va a tener que llamar también a la comunidad jurídica, a los gremios de abogados, porque de alguna manera lo que hemos visto es que el Departamento de Estado... Yo te quiero repetir, ¿y de qué país estás hablando? El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de emitir el informe del clima de negocios del Salvador. Todo. Y en uno de esos párrafos dice con claridad que el problema que tiene en El Salvador es que aquí se aprueban leyes sin discutir y sin consultar a nadie. Volveme a preguntar si van a volver a llamar interesante porque de hecho es una descripción, una radiografía de muchos rubros, y ahí sale el tema que usted también. Yo lo leí el día de ayer. Fíjate, Ernesto, que hay un comentario de un internauta que dice: por favor, Ernesto, para que tu programa sea más exitoso tienes que balancear el panel, porque es aburrido escuchar puros antigobierno. Fíjense que qué curioso es que muchos youtubers y muchos simpatizantes del partido oficialista Nuevas Ideas se están quejando de ser tachados de gorgojos, de antigobiernos. Pero es que estamos hablando del gobierno. No, momento. Lo que sucede es que el hecho que tú hagas una crítica o que hagas un llamado a la cordura, al respeto, a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas, no te convierte en opositor, te convierte en un defensor de tu derecho. A ti que me estás diciendo a mí antigobierno, estoy defendiendo tus derechos porque te estoy informando de lo que te están haciendo y de lo que no tenés que permitir, porque al final del día nosotros tenemos que ser educados para poder ejercer nuestros derechos al sufragio, en el voto, de una forma informada, de una forma inteligente, para que no nos sigan viendo las caras. Bueno, mira, yo creo que voy a sumarme un poquito al comentario. Obviamente, aquí lo que se busca es hacer el análisis de todos estos temas que están gravitando en el quehacer, en este caso legislativo, en el quehacer jurídico, y por esa razón es que surgen estos componentes. Lo cierto es que usted puede recoger de cada uno su lectura
y construir su propio pensamiento pero crítico. Tampoco que no se nos olvide que aquí todos somos responsables de lo que decimos, no de lo que usted se imagina. O sea, somos que un medio, así es, somos un medio de comunicación en el que abrimos ese abanico de opiniones. Así viene también la parte oficial. En su momento ustedes han visto que lo damos. Nosotros no tenemos ninguna agenda en lo particular, mucho menos este servidor. Vamos a ver, hay una pregunta que quiero dejarla planteada, me dice el productor, dice lo siguiente, preguntarles a ustedes, ¿existe el Estado de Derecho en el país? ¿Habrá posibilidad de que termine el estado de excepción? 7:28 minutos, pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nuevamente, reiteramos que lo que buscamos es trasladarle a usted insumos pertinentes con relación a temas de esta naturaleza para que cada quien pueda sacar su propia lectura al mismo. Había planteado esta pregunta, Ramón Ayber, ayúdame a responderla. ¿Existe el Estado de Derecho en el país? Esa es la primera. ¿Habrá posibilidad de que termine el estado de excepción? No, yo diría, haga una lista de chequeo de las características que debe de contener un Estado de Derecho. Independencia de los órganos de Estado para comenzar y sígala haciendo. Y chequee, ¿existe sí o no? Usted saque cuántos sí saca y cuántos no. Y determine si hay o no hay Estado de Derecho. Digo, se los dejo de tarea. Porque es una manera. Y lo otro, si se va a terminar, bueno, si se modifica la ley penal y se amplían, bueno, entonces esta es la consecuencia de que se puede terminar la normalización del régimen de excepción. Porque te van a meter una ley que te va a dejar. Estas reformas es la normalización del estado de excepción, porque como se lo dijimos desde hace rato, eternamente no podíamos estar en estado de excepción. Y como es de más que repitieran los diputados de que lo vamos a aprobar ni en todas las veces que sea necesario, no es cierto. Entonces lo que les tocó hacer, o lo que están haciendo, es poner este montón de modificaciones draconianas a la Constitución, volviendo un Estado completamente punitivo, en el cual usted es culpable y tiene que demostrar que es inocente, y no como siempre se ha hecho, que usted es inocente y después el Estado debe probar que usted de verdad es culpable. Ahí hay una situación bien grave, porque al final sí le han subido todas estas penas, pero los delitos relativos a los funcionarios públicos, los que solo cometen los funcionarios o delitos oficiales, las penas siguen ahí mismo, igualitas. Además, no son incluidos como delitos de lesa humanidad, todavía falta. Y esto que se ha destapado de las filtraciones de las planillas, y que todo viene a ser dobles plazas, contrataciones que algunas podríamos creer que son fantasmas, gente inepta y no apta. Podemos hablar incluso hasta de peculados. Malversación de fondos. Como lo decía. Entonces, si no queremos ladrones en las calles, perdóname, pero por lo menos yo tampoco los quiero en la Asamblea Legislativa, ni en el Tribunal Supremo Electoral. Modifiquen la sección. Ni en la policía, ni en la Fuerza Armada. Probidad. Empiecen a dar pasos, probidad. 15 años preso el que no presenta su informe, $15,000 de multa. Vamos a ver si no presentan. En la Corte Suprema de Justicia están con los machetes bien afilados, sancionando a todo cuanto notario entregó tarde su protocolo o algo, que está bien, pero ojalá y ese ánimo y esa furia que tienen contra los notarios ahorita la utilizaran en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y no sean tan cobardes como todas las Cortes Supremas de Justicia, que solo probidad cuando me conviene, y no la quiero fortalecer, porque ahí está el origen de toda la corrupción. Y las multas siguen en colones. Y para mí está claro, es decir, el objetivo de ese político lo están logrando, y que es ir enervando poco a poco las garantías de la ciudadanía para tener el control. Sí, pero eso es una prensa hacia la gente que la están comprimiendo, y va a llegar un momento en el que va a estallar. Por supuesto, pero poco a poco lo van logrando. Es decir, como dice Bessie, están sustituyendo de una manera burda el régimen de excepción por este tipo de reforma, que lo que hacen es... A manera de ir concluyendo este tema, entonces, ya concluimos lo que se tenía que decir sobre este tema. Vamos a pasar a hablar. Para mí queda simple, ciudadano y ciudadana, las reformas es contra usted y ellos se siguen protegiendo de sus delitos. Ojo con eso, si usted votó por esta bancada, pregúnteles cuando hacen las reformas, para que sean los políticos los que paguen como se debe también. Para que quiten las reservas. Bueno, la reserva de información que han puesto varios. Para concluir, si la pregunta es, ¿y la Fiscalía qué pasó con todos los casos que le trasladó la CICIES? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Procesaron a alguien? Claro. Vamos a pasar a hablar de otros temas. Ahí están los elementos de juicio para poder construir su propia lectura.
Vamos a irnos ahora a hablar precisamente sobre lo que ha sucedido también con relación al tema de seguridad que salió vinculado hoy en este tema de la campaña electoral en los Estados Unidos. ¿Cómo creen ustedes que se da esto en el contexto de una situación en la que, sin duda alguna, en el país estamos viendo algunos indicadores positivos en materia de seguridad? Vemos a un SECOT lleno de detenidos, y este tema que ahora ha salido en los Estados Unidos por parte del señor Donald Trump. Yo creo que tenés que ver de quién habla y a quién le hablan. O sea, Donald Trump le habla a sus Proud Boys, al Ku Klux Klan, a ese chelerío racista que no quiere latinos, que compra sus armas automáticas en los supermercados, que no tienen problema de hacer una fila en la frontera sur y agarrar de tiro al blanco a cualquier latino que quiera cruzar. A esa gente le está hablando. Claro. Ahora, preocupa que ya es tercera vez que nos menciona y allá tiene un montón de chele loco. No vaya a ser que un chele agarre paja y vaya a hacer una masacre con salvadoreños y este gobierno no se ha pronunciado. Eso es lo que a mí me preocupa, o que les empiecen a negar trabajos o a quitarles trabajo por lo que está diciendo este personaje en un proceso de campaña que es solo un show, y eso es preocupante. Y ahí es donde debe reaccionar la embajadora, la canciller, el presidente, para proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos. Y la misma comunidad organizarse y pedir que se pronuncie, porque está bien que te quiera agarrar de discurso, pero ya 3 veces y ponerte a voz del enemigo, ponerte de asesino, aunque en la tercera vez dice que el presidente es buena onda. Hombre, es que no solo se trata de eso, está poniéndole un tiro al blanco en el lomo a los salvadoreños que están allá. Es sobre el pueblo. Bueno, sí he escuchado una versión de muchos que nos escriben de salvadoreños que a raíz de esas declaraciones ahora todos los están casi estereotipando que son delincuentes que se han ido que son mareros que se han ido a... Y no es cierto, porque los aviones con pandilleros vienen de Estados Unidos para El Salvador. Nunca hemos mandado aviones del Salvador para Estados Unidos llenos de pandilleros. Ok, vamos a ver. Sí, no, yo creo que uno hay que entender para quién era el mensaje, el contexto en el que se da, ¿verdad? Lo trata de minimizar más adelante, pero ya el daño está hecho. Ya está hecho. Y obviamente esto sí puede tener consecuencias muy, muy graves. Lamentablemente, pues el presidente lo único que dijo algo así como que bueno, esto no hay que ponerle atención, ¿verdad? Si bien es cierto, es parte de esa personalidad de Donald Trump en el que siempre hace este tipo de exabruptos, pero cuando se trata de hacer señalamientos que puede ocasionar daños graves a un grupo de población, y en este caso estamos hablando de no menos de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, o sea, y que esos 3 millones pueden ser sujetos de actos delictivos como consecuencia de estas declaraciones, porque a ver, los salvadoreños pagan impuestos. Los salvadoreños son trabajadores en Estados Unidos, han llegado a ser parte del levantamiento de la economía estadounidense. O sea, no son cualquiera. Es una comunidad muy organizada que genera, que son empresarios, que son cientistas, que son, etcétera. No son delincuentes. Y como dice muy bien, es que los aviones vienen llenos. Si aquí no teníamos mara. No había. Aquí no había mara. Si el origen de la mara fue en Estados Unidos, fue en Los Ángeles, de allá vinieron para acá. El origen de la mara no fue aquí en El Salvador. La inutilidad de los gobiernos que los recibieron ayudó, pero ellos fueron los que los mandaron. Claro, o sea, y lo que hacen es darte un premio como de $5 por cada uno que recibí para que les des las pupusas. Ya no cuestan eso. Tania. No, lo que pasa es que las elecciones son hasta noviembre y aquí vamos a tener mucho para hablar. Creo que esa retractación o esa suavización vino tarde. En realidad es Donald Trump hablándole a su gente en campaña. Entonces no extraña nada. En realidad que se callen las autoridades me preocupa a mí. Que las autoridades nacionales estén calladas ante ese tiro al blanco que le están poniendo a la población. Por lo menos pronunciarse, hombre, digan esta boca. Bueno, así como han salido diciendo, vea, que ustedes en este país no se meten nadie que sea internacional. Sí, lo que sucede es que hay que esperar también a ver quién queda
porque ya vimos cómo viene de potente Kamala Harris, ¿verdad? Con todo. Entonces yo creo que no va a ganar. Qué histórico, qué histórica la recaudación. Sí. Millonaria, creo que ha sido única. En poco tiempo, ¿no? Una elección aplastante contra Trump. Más que la recaudación me fascina, como dice, yo he sido fiscal y he tratado con delincuentes del tipo de Trump. Me fascina. Sí. Divina ella, preciosa. Estoy acostumbrada a tratar con ese tipo de delincuentes. Correcto. Sí, yo creo que, no sé si estoy mal, pero creo que es la primera semana de noviembre la elección en Estados Unidos. Es el 9 o 5 de noviembre. Y creo que son martes, ¿verdad? Sí. Martes creo que son las elecciones. Pero yo sí creo que al menos el gobierno de El Salvador creo que está haciendo esos cálculos de como de esperar, porque sin duda el expresidente Donald Trump es un serio candidato, ¿no? Es decir, yo creo que ahora, hoy por hoy, a pesar, digamos, mejor dicho, gracias a la candidatura o el lanzamiento de la señora Harris, que fue, como dicen, fiscal de San Francisco y después de toda California, es serio, es decir, aquí está como que 50-50. Y hoy estaba leyendo un poco, se viene el apoyo que va a tener Kamala Harris, que todavía no ha sido tan explícito, del expresidente Obama, de la esposa Michelle Obama y también de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que sin duda es un peso que están esperando darle en el momento. Entonces yo creo que el gobierno, lamento, digamos, el tiempo que se ha demorado en hacerlo, porque no debería hacer esa espera, porque el salvadoreño, como bien lo dijo Tania, a veces, ¿quién? Todos, como bien lo dijeron, yo creo que el aporte de los salvadoreños en Estados Unidos es importantísimo. Somos una de las migraciones más importantes que tiene Estados Unidos. Entonces, mañana llega a quedar Trump, se va a reunir con el presidente Bukele. Es correcto, ¿no? Y además hay una relación ahí medio interesante que seguramente tiene todo se ve en el contexto de un folclore electoral, ¿vea? Donde mañana a lo mejor hay una palmadita y diga, mira, era la campaña, me acuerdo que yo tenía porque este gobierno no puede, en su análisis, no puede salir diciendo cualquier cosa y de repente en noviembre ve que ha sido electo el presidente al que le devolvieron. Ahora, que va a estar muy reñido, sí, porque Kamala Harris está dando mucho de qué hablar ahora en día. Incluso la encuesta que están sacando, NBC sacó una encuesta donde y es que mira, los orígenes de ella son muy interesantes porque es un origen, bueno, sería la primera mujer, ¿verdad? En la historia del mundo. Asiático y también papá jamaiquino y la mamá del sur de Asia. Entonces es interesante porque al parecer el sector de las mujeres, los latinos e incluso la población negra de Estados Unidos tiene un apoyo importante con él. Entonces yo creo que hay mucho todavía película que vamos a ver en estas elecciones en Estados Unidos. Ojalá que las autoridades finalmente, porque yo sigo recalcando eso, por lo menos emitan un comunicado o algo. La verdad es que no se vale que a una comunidad completa la señales por la etiquetez como delincuencial. El salvadoreño y salvadoreña que se fue por falta de oportunidades aquí. La gran mayoría ha llegado a trabajar y a hacer a trabajar una comunidad ya fuerte, a ganarse sus plata con el sudor de la frente, a mandar dinero y sostener a su familia. Y no se vale que el gobierno se quede en total silencio cuando en 3 ocasiones un candidato nos ha dicho que somos una comunidad de delincuentes y ladrones que estamos allá. Ojo con eso, porque también parte de la dignidad de un gobierno no es que la comunidad internacional te diga cómo gobernar, es que no te pueden etiquetar a tu comunidad que está afuera. Ok, ¿qué impacto de alguna manera tendría entonces sobre esa base, aún proyectando de que Kamala Harris sustituye la figura de John Biden frente a esa renuncia que él mismo, pues, de manera muy... ¿Eh? No, yo creo que hay un detalle importante que hay que señalar. Este asunto de generar debates de candidatos presidenciales son fundamentales, son claves, porque la verdad que el retiro de Biden se originó precisamente allí, en el debate, cuando demuestra que no tuvo la capacidad de mostrar una contundencia en el planteamiento y etcétera, obviamente generó que Donald Trump comenzara a crecer. Entonces, claro que los demócratas tenían que ver y tomar medidas. Y la mejor medida que tomaron ha sido esta. Y que Donald Trump también se empachó con él a hacerlo ver lo peor.
Y es interesante porque a diferencia de aquí, se sentó el partido y valoró las condiciones para ganar o perder una elección y poner el mejor candidato. Aquí no, aquí se impone el candidato y punto. Muy a pesar de que todos, el financista, el mismo partido, las encuestas te digan que es el peor candidato. Ojalá tomen la elección. Ok, voy a dar una pausa, 7:45 minutos. Vamos a pasar a hablar de otro tema importante y hay que resaltarlo desde el punto de vista de que en el país obviamente se necesita de nuevas inversiones. Recientemente, hace unos días, el presidente de la República inauguró el proyecto privado Data Trust en nuestro país, lo cual se convierte en una de las empresas que va a convertirse en un ancla para un nuevo parque industrial tecnológico. Así es que cosas positivas también, dignas de resaltarla. Esto cuando regresemos, 7:46 minutos. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos hablando de una inversión alrededor de 30 millones, como lo planteé anteriormente, sobre esta inauguración de este proyecto privado, Data Trust, en nuestro país, lo cual, pues, de alguna manera representa, de acuerdo a la versión misma oficial, como en un ancla para un nuevo parque industrial tecnológico. Cosas positivas muy interesantes en nuestro país, ¿no? Pues mira, cualquier inversión que traiga consigo trabajos y empleos para la población sin duda es bien recibida, es bienvenida. Esta inversión privada tiene ratos de estarse trabajando. Ahora solo han sido las inauguraciones, falta mayor trabajo para generar el hub que quieren hacer en temas tecnológicos aquí en el país. Ojalá que le vaya bien a la inversión, ojalá que se sigan trayendo, pero principalmente ojalá que estas empresas paguen más de los mínimos que tiene establecido el código, porque de nada sirve que vengan inversiones si no le pagan al salvadoreño y a la Ojalá salvadoreña. que paguen como pagan en la Asamblea Legislativa. Como los réditos que tal se tienen. No, Vamos a ver. es cierto, ojalá que las condiciones que ellos van a crear de empleo sean dignas para los salvadoreños. Pero mira, y ojalá también que el perdón que se le hace de impuestos a este tipo de inversiones Se retornen. O sea, son incentivos, son facilitaciones para nuevas inversiones. Lo que pasa es que, pero que tienen que retornar en algo. Sí, ¿verdad? porque si el retorno es dentro de 50 años es complicado, ¿verdad? Entonces Está como lo que se hizo con las maquilas, les dieron exenciones y salarios de hambre le pagan a las mujeres. Así es. Por eso es que hay un nuevo término, bueno, no es nuevo pues, pero un término que se estuvo utilizando en la campaña mexicana sobre la relocalización de las inversiones, es decir, va a venir inversión extranjera, está bien, que venga acá, allá decían que venga aquí a México, pero vamos a cerciorarnos que esta inversión cumpla con los derechos humanos, derechos laborales, derechos civiles, que sea una inversión, decía, que sea que sea repartido los beneficios para todos, tanto para el patrono como para el empleado, la sociedad y la comunidad. Hay alrededor de 4.000 empleos directos. Qué bueno, eso es digno de admirar y sobre todo de resaltarlo en esto. Sí, vamos a irnos ya en las conclusiones. Perdón, ir cerrando ya el tema, ¿no? Terminando ahí, para mí es importante tomar nota con el tema de las filtraciones que han salido sobre las supuestas contrataciones de la Asamblea Legislativa, porque desde aquí se les dijo que hicieran una conferencia de prensa cuando empezó el escándalo. Estás hablando, estoy hablando de la Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa con el tema del listado que se dio a conocer, ¿verdad? ¿Sí? Correcto, entonces se les dijo que después de que el presidente les bajó la asignación presupuestaria por diputado de $11,000, que dieran una conferencia de prensa y explicaran las contrataciones. Decidieron reservar la información, les han sacado los calzones chucos ayer de las contrataciones que tienen y siguen cometiendo errores. No sé quién nos está asesorando, en serio no sé, pero despídanlo ya, porque lo que está haciendo con ustedes es pasearse peor en la situación que tienen. Vamos a ver, Ramón. Para ir concluyendo, por razones de tiempo, ¿no? No, bueno, yo creo de que este es un tema que se ha venido discutiendo, que se ha venido señalando sobre qué tipo de asesores hay en la Asamblea Legislativa, y cuando aparece un listado que se hace público, no de manera oficial, lamentablemente, no de manera oficial, pero cuando se comienzan a revisar una serie de nombres, comienzan a aparecer nombres de familiares, personas que no
tienen las competencias para ser empleados de la Asamblea Legislativa, porque uno no entiende por qué razón aparecen allí. Pero bueno, es lamentable porque nuevamente el cuestionamiento es que se dijo no se va a hacer más de lo mismo y se sigue haciendo, y quizás de peor manera, que es lo más preocupante. Mira, yo quizás la reflexión que tengo al final y cerrando con este tema, es complicado. Fíjate que hasta quiero relacionarlo con la elección de los magistrados del tribunal. Es decir, ¿qué sociedad tenemos, qué sociedad tenemos nosotros en realidad? O sea, estamos llenos de problemas, o sea, problemas culturales. Fíjate que qué tipo de país somos, que estamos discutiendo que los diputados, imagínate qué importante, que uno de los principales funcionarios de este país han metido, si antes decían que los gobiernos anteriores, los funcionarios anteriores metían al familión, pues hoy queda decirles que estos han metido a su estirpe, a su casta, a su linaje y hasta su cuna. Entonces, a los empleados que les ayuden. Entonces, yo creo que esta discusión va a ser permanente siempre y cuando aquí no haya un cambio drástico de nuestra cultura, de nuestra educación. No nos vamos a poder sortear estos problemas hasta que haya realmente un cambio radical. Cuando tengamos y sigamos teniendo este tipo de funcionarios, y ¿sabes qué es lo peor? Que este tipo de funcionarios que están cometiendo estos delitos o al menos estas faltas a la norma y a la ética, son los que encargados de elegir otros funcionarios todavía más graves, ¿verdad? Entonces asusta. Es que eligen a los que nos controlan. Increíble, imagínate, estos van a elegir entonces, si yo elijo al que me controla y lo tengo debajo del zapato porque lo puedo quitar cuando yo quiera, ¿cuál independencia va a haber? Por eso es que yo digo, tiene que haber doble candado, para que sea inamovible en el cargo, tenga autonomía el funcionario electo, y para que la única forma de moverlo sea a través de un revocatorio de mandato. Están hablando ahí de un número, están hablando, hay que corroborarlo y coincido, coincido que lástima que esta información no es oficial, pero están hablando de un número de 450 empleados, y cuando tú los revisas, 1.400 y cuando tú revisas el listado, perdón, no quiero ser peyorativo pues con las personas que trabajan ahí, pero parece un listado de gente de display que trabajan. Vamos a estar a la espera de ver realmente cuál va a ser el curso que se le va a dar a esa investigación. El problema es que los funcionarios oficiales encargados de dar esta información no la dan. Si ustedes buscan las planillas de contrataciones de las asambleas anteriores, ahí están. Por eso es que yo ¿te imaginas si le pasamos el escáner de requisitos a este listado que se ha filtrado de requisitos? Por eso es que te digo que son supuestas contrataciones, pero miren, al final del día se filtró, muy seguramente mucho debe de haber de cierto porque se han quedado callados y el silencio otorga. Ese es un dicho, ¿verdad? Que el de nuestro abuelito. Pero solo le quiero recordar algo, amarrándolo con el tema de las reformas penales. Asumamos que es cierto ese listado y que hay dobles plazas, hay contrataciones de parientes, nepotismo cruzado. ¿Sus diputados ya plantearon las reformas para las sanciones a esos delitos o ellos van a salir libres? Y si usted por casualidad compró algo que no es lícito o usted recibió algo que no puede explicar su procedencia, ¿se va a ir preso 10 años? Ok, vamos a ver. Vaya, para ir cerrando porque ya se nos fue el tiempo, ¿no? Dos cosas, porque estoy hablando por un montón de personas que yo he visto comentar, especialmente militantes del Partido Nuevas Ideas y youtubers que muchos han dicho son pagados por el gobierno, ¿verdad? Que ellos estén pidiendo cuentas o que estén molestos porque no se les rinde cuentas, no los vuelven opositores, es más, se ríen de que se les considere opositores porque ellos no son opositores por pedir cuentas, por pedir transparencia. Así es que todo ese nepotismo, toda esa sinvergüenzada que hay dentro de la Asamblea ahorita, no tienen por qué cargarla a ellos que votaron de buena fe creyendo en los nuevos diputados, uno. Y dos, también traslado que me han comentado mucho en un tuit que yo hice ayer o en un X que hice ayer, y lo que piden es un pronunciamiento del presidente de la República, porque el presidente de la Asamblea dijo, aquí o son magos o son ladrones, ya sabemos que magos no son, entonces hace falta investigación y difícilmente pues va a venir de ellos mismos, ¿vea? Pero el presidente sí en su momento dijo, yo mismo los meto presos. Entonces la gente está esperando el pronunciamiento, ¿qué va a pasar? Porque sí, ya lo desnudó en la conferencia anterior, pero ¿qué pasa? No puede quedar impune porque aquí hay delitos que se han cometido, evidentemente, que necesitan ser investigados. No solo subirle las penas a los comunes, también y especialmente subírselas a los funcionarios públicos
que cometan actos de corrupción, pero que se investiguen. Ok, ¿me parece, Ramón? Vamos a ver. Sí, no, lo que sucede es que... Tu expectativa, ¿no? Sobre esos temas. Sí, bueno, no, pero yo quería concluir con esto. Se demandó siempre al FMLN que hiciera los cambios para evitar que en el futuro siguieran ocurriendo estas cosas. La actual asamblea y la anterior asamblea ha tenido la gran responsabilidad de generar los cambios para que este tipo de prácticas no se repita en el futuro. Como se siguen repitiendo, ojo, el lío es que el votante tampoco es baboso y se está dando cuenta de lo que ya está ocurriendo, y en la medida que se repitan las mismas prácticas del pasado, el castigo va a venir posterior. Ok, nos fue el tiempo, 7:57 minutos. No, ya se me fue el tiempo. Solo quiero aprovechar e invitarlos a Pulso Ciudadano esta noche. Julio Valdivieso va a tener como invitado a Raúl Alfaro, presidente de ASTIC. No se lo pierda, a las 8 de la noche por Canal 21, 9 de la noche por Canal 19. 10 segundos, ¿qué me decís? Rapidito, Xiomara Galina y Gerardo Maltés, que están pendientes del programa, te mandan saludos. Ok, muchísimas gracias. Te agradezco, igual a todos, gracias a ti. Ya, un placer. Gracias también a ti, Daniel, gracias Ramón. Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Esta mañana son las 7:57 minutos. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.